Fíjense que anoche Carita y yo hicimos algo, preparamos algo de comer diferente que nunca habíamos hecho. Somos amantes del sushi. No sé a quién le gusta más, si a ella o a mí. Entonces compramos lo que es como un kit que trae así que arroz y trae las algas y todo lo que necesitas para principiantes de aprendiendo a cocinar esta cosa. Entonces ya vimos todas las instrucciones, lo hicimos. En realidad no nos quedó como el de los restaurantes. Nos quedan unos rollos así más gruesos o nos quedaban algunos así todos aguados, así medios deformes. Creo que uno que hice yo parecía más taco que rollo de sushi. Yo creo que le di más forma de taco, pero en fin, es un platillo que nos gusta mucho, pero estábamos felices con eso que ahorita los restaurantes están cerrados. Como quiera nos arregló el antojo, ¿no? De haber querido comer una cosa así. Fíjense que en Estados Unidos me acuerdo que había un restaurante allá en Tampa que era de comida china y comida asiática. Y era uno de esos clásicos buffets. No sé si alguna vez han escuchado de estos restaurantes, pero en estos es donde entras y hoy son mesas y mesas y mesas de comida y tú llevas tu propio plato y te sirves las veces que quieras, te sirves de lo que quieres. Tienen pollos cocinados de diferentes maneras, tienen costillas, salmón, tienen un montón de cosas. Y en este restaurante que estoy pensando en particular, tenían una mesa enorme, oye, de sushi que me encanta, pero haz de cuenta que algo que tenían es que en la mesa esta, parte de la decoración eran puros pedacitos de salmón ahumado, sí, era la decoración, el salmón es el rosita. Entonces, pero a mí me encanta el salmón ahumado. Entonces, ¿qué crees? Empecé a servirme en el plato la pura decoración de ellos. O sea, me serví demasiado, comí demasiado salmón ahumado en esa ocasión. Me encanta muchísimo. Y pues hay ocasiones en las que creo que una o dos veces fui con amigos y, por ejemplo, uno de ellos comía bien poquito, o sea, comía nada más un plato y tal vez un plato y un postrecillo y ya terminaba. Pero yo no iba a dejar que mis $15 se desperdiciaran. Yo no iba a dejar entonces yo sí, lo que él no se comió, yo me lo comí y en fin, yo sí le saqué provecho al dinero que pagué. ¿Okay? Por eso es que yo creo que no hay tantos buffets aquí en Colombia ni en México, porque yo creo que los tronaríamos, oye, porque iríamos con tanta hambre, yo creo que ese día ni desayunaríamos con tal de ir y sacar la plata que en realidad hemos puesto en esa cosa. Ahora, muchachos, el día de hoy, todo esto es muy chistoso, pero el día de hoy quiero hablarte acerca de hambre por Dios, hambre por Dios. Es mi tema para el día de hoy. Muchachos, la iglesia no fue nacida en, en, en sequía espiritual. La iglesia fue nacida en el poder de Dios, fue nacida en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se quedaran, que esperaran la promesa del Padre que Él iba a derramar. En el libro de Lucas, me parece, dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean cubiertos de poder del Espíritu Santo. Y los discípulos estuvieron esperando, algunos dicen que 10 días, otros dicen que una semana, yo creo que fueron 7 días. Y en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo del cielo, la promesa del Padre, el gran consolador, el que iba a estar contigo todos los días de tu vida, el que ha estado trabajando en tu salvación desde antes de que nacieras, ¿sí? El que te acompaña todo el tiempo. Desciende el Espíritu Santo y llena el salón donde están todas esas personas, 120 en número, y todos ellos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, descienden como del cielo unas que parecen como lenguas de fuego, o sea, llamitas de fuego, y se asientan unas sobre cada uno de ellos, de los 120 llamas de fuego, 120 discípulos, un Espíritu Santo. Entonces se llena todo el lugar, se escucha un estruendo como de un viento recio y esta gente empieza a hablar en otros lenguajes, empiezan a hablar en otros lenguajes que ellos no conocían, ¿sí? En mi caso puedo hablar inglés y puedo hablar español de manera fluida, pero este era un lenguaje diferente a cualquier lenguaje que ellos pudieran conocer, ¿sí?
Entonces, dice que se empiezan a acercar las multitudes de gente que había en Jerusalén en aquellos días porque se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, que se llama, y dice que eran las 9 de la mañana. Estos 120 estaban súper tocados por la presencia de Dios, tocados por el poder de Dios. Dice que se veía como si estuvieran embriagados porque la gente de afuera decían, oye, estos están borrachos con vino nuevo, están embriagados con mosto, con vino dulce. ¿Sí? Hasta que Pedro se levanta y le dice, hey, estos que ustedes están viendo no están ebrios porque apenas son las 9 de la mañana. Dice, sino que estos se ha cumplido la promesa y esto es lo que habló el profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre los hijos, sobre las hijas, habrá profecías, habrá visiones, habrá sueños, habrá un mover de Dios y habrá manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, muchachos, eh, la iglesia no empezó nada más con un mensaje tibio, un mensaje frío, no empezó con una membresía, no empezó con un libro, con un libro nada más de que, bueno, tú quieres creer en Cristo, vamos a apuntar tu nombre, tú eres el miembro número 0032. No, sino que esto empezó con el fuego de Dios, con el poder de Dios, con una obra sobrenatural de Dios. Muchachos, el cristianismo no es algo normal según el estándar del mundo. El cristianismo es algo sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es un libro de milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios no es un humano. Dios no es una persona como la gente del mundo, así nada más. Dios tiene una visión mucho mayor. El poder de Dios es infinito. La provisión de Dios es extraordinaria. La vida de un cristiano debe ser marcada por el poder de Dios, por el amor de Dios, por lo extraordinario de Dios. Nuestras vidas no son llamadas nada más para vivir el promedio que viven todos los demás. Si nosotros somos afectados por todas las crisis, por todas las enfermedades, por todas las cosas, igual que el mundo, y no hay diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios y que no vive para Dios, en realidad los que estamos mal somos nosotros. ¿Sí? Hay algún ajuste en algún lado que tenemos que hacer. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, que me estaba acordando yo de esta escritura el día de ayer, donde la Biblia nos dice, estad siempre gozosos. O sea, siempre deberíamos de estar contentos, siempre deberíamos de estar cediendo más al gozo de Dios que a la tristeza del mundo. Siempre deberíamos de ceder más al poder de Dios que a la debilidad del mundo. Siempre deberíamos de ceder más al amor de Dios, a las cosas de Dios, que a las cosas que el mundo cede aquí. ¿Ok? Ahora vamos, quiero leer una escritura. Esto es Salmos 105, verso 4. Salmos 105, verso 4. Dice, buscad a Jehová o buscad a Dios y su poder, buscad siempre su rostro. Fíjate, dice aquí, dice, busca a Dios, dice que debemos de buscar siempre a Dios, buscar su poder también, ¿sí? Yo sé que estamos aquí buscando la palabra de Dios cada mañana. Yo sé que ustedes se levantan y oran y son gente de oración, son gente de la palabra de Dios, pero fíjense que no quiero yo negar, muchachos, en Puerta del Cielo, que el poder de Dios es real y que el poder de Dios es necesario, ¿sí? Que el otro día estábamos platicando, Carita y yo, y ella me platicaba de cómo cuando sus padres primero vinieron aquí a Colombia, había un mover de Dios diferente a lo que está pasando el día de hoy. Y dice que me contaba que en las reuniones se echaban fuera muchos demonios de gente y había muchas conversiones muy extraordinarias por medio de sus papás. Y ella creció de niña con sus hermanitos viendo este tipo de manifestaciones, viendo cómo Dios liberaba fuertemente a la gente. Y le dije yo a Carita, yo creo que ahorita ya no vemos tanto a los demonios siendo echados fuera. Yo creo que ahorita más como que los aconsejamos. En vez de echarlos fuera, los aconsejamos. Les damos consejería y les damos una palmadita. Tranquilo, demonio, todo va a estar bien. Dios te ama. Todo. No estoy diciéndole a la gente que son demonios, ok, tranquilos. Pero en vez de a veces usar el poder de Dios y echarlas fuera las cosas y arrancarlas de una, a veces como que, ok, te decimos, bueno, vas a estar en un proceso de 6 meses
Y sí, la persona es liberada como quiera, sí, pero a veces esto es muy tardado y si dejan de venir, se llevaron el pasajero que traían, ¿ok? Y dice aquí, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. No dice buscarlo nada más en las mañanas, buscarlo nada más a mediodía, no dice nada más, ora nada más a la hora de la comida, dice busca siempre su rostro, siempre, siempre, siempre. Sí, de alguna manera, fíjense que en mi oficina, bueno, ahorita ya no he tenido oportunidad de estar allá, pero cuando van ustedes allá van a ver que tengo algunas escrituras ahí que me recuerdan de Dios o algunas palabras que me recuerdan de Dios y las tengo así en las paredes para recordarme de Dios. Entonces estoy escribiendo un email o estoy haciendo alguna cosa o llamando a alguien y veo la escritura y me recuerda el poder de Dios, me recuerda que Dios es fiel, me recuerda que Dios está conmigo y que vamos a salir adelante. Eh, Buscar siempre a Dios, buscar siempre su rostro. Fíjense que la iglesia donde yo vengo en Palabra de Vida en México, les he platicado, es una iglesia donde mis padres me llevaron cuando yo tenía 3 años. Crecí en esa iglesia, recuerdo estar en el salón de niños cuando escuchando las historias de Adán y Eva, de Noé, de Jesús caminando sobre las aguas, muchas historias que nos contaban las maestras siendo muy creativas y luego nos dejaban jugarlo después con los juguetes. Primero la historia, un snack y luego los juguetes o alguna cosa así. Y crecí en este lugar donde nos enseñaron de fe, nos enseñaron fundamentos, raíces de la palabra de Dios, pero no nada más eso, sino que en los 90 hubo lo que llamamos en la iglesia un avivamiento. Avivamiento es cuando la iglesia, muchachos, se ha estancado, está parqueada, no está, sí está gente añadiéndose a la iglesia, sí hay gente que recibe a Cristo cada semana, pero se siente que hay um, como que está laxa la cosa, como que está lenta, como que vamos en primera velocidad cuando podríamos ir en cuarta o en quinta. Entonces me acuerdo que mis pastores fueron a Estados Unidos, a Fort Worth, Texas, a una reunión de un evangelista que estaba allá. Y oye, cuando regresan, en aquellas reuniones estaba el fuego de Dios, estaba la presencia de Dios muy fuerte. Y cuando ellos regresan, vienen a nuestra iglesia y empezó una transformación en nuestros servicios, en la gente. Nuestra iglesia entró en lo que le llamamos avivamiento. La gente venía y las reuniones empezaban a las 10 de la mañana, la gente llegaba tiempo antes, empezamos a llegar, nosotros llegamos desde las 9 de la mañana, una hora antes, y la gente empezaba a llegar desde antes para ocupar las mejores sillas, las sillas que les gustaban, sus lugares favoritos. Y se empezó a llenar la iglesia, en aquel entonces eran como 500 o 600 personas las que cabían, empezó a llenarse el auditorio, empezaron a meter más sillas y más sillas y más sillas, hasta que lo máximo que le entraba a ese auditorio eran como 1100, 1200 personas ocupando un balcón también que tenían. Y oye, las canciones cambiaron, nuestra alabanza cambió, la adoración cambió. Las reuniones antes eran de 10 a 12, una cosa así. 10 a 12, empezaron a ser de 10 como hasta la 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y para que alguien se quede en una iglesia 4 horas, tiene que ser la mano de Dios. Sí, no nada más van para pasarla bien. Y luego después a veces eran las 2 de la tarde y nadie se quería ir. O sea, eh, las predicaciones tenían un fuego diferente, tenían un poder, podíamos ver manifestaciones del poder de Dios, había profecías, había palabras de Dios, había palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. La palabra de conocimiento es información que Dios le da a un hombre o a una mujer de Dios y es información sobrenatural que ellos no sabían para bendecir a alguien o palabras de sabiduría que tienen que ver con el futuro. Sí, para darte alguna dirección o para confirmar algo que hay en tu corazón acerca del futuro. Entonces, todo este tipo de cosas empezaron a suceder. La iglesia creció muchísimo. Es cuando empezaron a construir un edificio que iba a ser para 4000 personas, que ahorita está terminado. Entonces, algo pasa, muchachos, cuando el poder de Dios está en nuestra casa, cuando el poder de Dios está en nuestra iglesia.
Y es un deseo mío que en Puerta del Cielo tengamos esto también, ¿sí? Que no seamos solamente un grupo de amigos reuniéndonos, sino que, claro, siempre nos reuniremos con Dios como nuestra primera necesidad, como nuestro primer amor, pero no puedo yo negar que el poder de Dios es necesario en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Estaba escuchando la historia de un hombre que por muchos años estuvo batallando con un hábito del tabaco, batallaba mucho fumando y de hecho fumaba tanto, se fumaba 60 cigarrillos diarios, imagínate, 60 cigarrillos, no sé cuántas cajetillas son, no sé si son 3, 4 cajetillas, no sé, ok, ok, un amigo aquí, César, me dice que son 3 cajetillas. No le voy a preguntar cómo sabe, pero entonces se fumaba 3 cajetillas, 60 cigarrillos diarios y no podía con este hábito. Y entonces su familia empieza a ir a una iglesia, esto es en Sudáfrica, y él pues iba a la reunión, pero después de 15, él aguantaba como 15 o 20 minutos, luego se tenía que salir a fumar su cigarrillo porque su cuerpo se lo empezaba a pedir, pero no quería fumar en la iglesia, no quería fumar adentro, entonces se iba ya hasta la orilla del parqueadero y allá se fumaba su cigarrillo, y luego ya regresaba otra vez y entraba para el resto del servicio. Entonces estaba ahí hasta que en cierta ocasión vino un predicador que operaba mucho en el poder de Dios de Estados Unidos. Entonces predicó este señor, no oró por esta persona, por el fumador ni nada, simplemente predicó con el poder de Dios y todo. Al final de la reunión, esta familia, la familia del fumador, regresan a su casa y al día siguiente este señor toma un cigarrillo y lo enciende, pero al momento de ponérselo en la boca, o sea, ya ni siquiera sabía bien, oye, o sea lo botó de una. Luego después de al rato trata de, este, trata de encender otra vez y algo le pasó, sus manos empezaron a temblar y se cayó al piso temblando bajo el poder de Dios, ¿ok? Ahora, para la gente que se espanta con este tipo de cosas, muchachos, el poder de Dios es real, ¿ok? La Biblia dice que el otro día hace unos días estuvimos viendo cómo la voz de Dios es como relámpagos, es como truenos, cómo la voz de Dios suena como, pues sí, como un trueno, cómo Dios se manifestó en el monte Sinaí con fuego y con sonido de instrumentos, sonido de bocina que era muy fuerte el sonido, el estruendo. eh, la gente estaba espantada, los niños estaban llorando, había una oscuridad sobre aquel monte porque Dios estaba cubriendo su apariencia, porque recuerda que la Biblia dice que ningún hombre, ninguna mujer puede ver a Dios y vivir, entonces Dios tenía que cubrirse a sí mismo para proteger a la gente. Entonces Dios no es ningún debilucho, el poder de Dios es real y cuando te encuentras, cuando tocas, cuando pones en contacto lo natural con lo natural siempre va a tener que ceder, ¿sí? O sea, si te pararas en la carretera y viene un camión manejando a 60 kilómetros por hora y tú tratas de pararlo ahí en medio de la carretera, eh, probablemente no te va a ir, no te va a ir muy bien, probablemente el camión va a ganar, ¿sí? Misma cosa con Dios. ¿Qué crees que pasa cuando Dios, que es mucho más poderoso que un camión viniendo a 100 kilómetros por hora, qué crees que va a pasar cuando te encuentras con Dios? Estaba leyendo la historia de Evan Roberts y este es un muchacho que estuvo participando en algo que se llamaba el Avivamiento de Gales en los años 1904, 1905. Y este es un muchacho que Dios usó para predicar a los jóvenes, convertir a muchas personas. De hecho, un deseo que él tenía era que 100,000 almas fueran agregadas al reino de Dios, 100,000 personas convertidas. Y como en el tema, como en un año, una cosa así, eh, Dios lo empezó a usar para predicar primero con jóvenes en su iglesia y luego después eh, la gente vino a escucharlo predicar una vez y luego después al día siguiente otra vez, luego al día siguiente, hasta que se llenó esa iglesia en Gales y luego después empezó un avivamiento donde gente empezó siendo convertidas. Las reuniones de esa gente, de esa iglesia que antes eran muy tranquilas, empezaron a cambiar. En los servicios empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 12 de la noche, a medianoche. En algunas de las iglesias
las abrían a las 6 de la mañana y eran hasta las 12 de la noche que estaban abiertas, porque todo el día había flujo de personas cantando, adorando a Dios. La gente era conmovida por la palabra de Dios, la gente era tocada por la presencia de Dios, las lágrimas fluían muchísimo, las reuniones estaban llenas de gozo. Fíjate algo que estaba leyendo, es que hubo muchas bancarrotas de parte de los bares, de la gente que tenía cantinas y lugares donde servían alcohol y todo eso. De hecho, estaba viendo que había una que se llama la Corte de Policía de Limphy Valley, donde estos policías atendían 700 casos semanales y de 700 bajaron a 2 casos semanales, ¿sí? Mientras que el avivamiento estaba sucediendo y después del avivamiento. Dios sacudió tanto aquella región que el crimen bajó demasiado. Los niveles de crimen, ya no había robos, ya no había homicidios, ya no había cosas. De 700 casos a 2 casos, imagínate, ¿sí? Algunos de los policías, como ya no tenían nada que hacer, dice que formaban coros y luego cantaban en la iglesia. Yo sé que aquí en la cuarentena van y a tus edificios y se ponen a bailar ahí, se ponen a mover lo que Dios les dio. Pero en este caso, en este caso lo que iban era que iban y cantaban en la iglesia. Es un avivamiento que tocó los Estados Unidos, Canadá, Europa, otros países, y se calcula que no solamente 100,000, sino 150,000 personas fueron agregadas a la iglesia. Y algo que Evan Roberts decía y me llamó la atención era que número uno decía, debes de sentirte un pecador perdido. Debes sentirte un pecador perdido. La segunda es sentir que Cristo murió por ti. Y la tercera, tener el bautismo del Espíritu Santo y luego ponerte a trabajar. Sentir que eres un pecador perdido primero, luego sentir que Cristo murió por ti, básicamente recibir a Jesús. Y la tercera cosa, tener el bautismo del Espíritu Santo y luego ponerte a trabajar. Entonces, muchachos, esta próxima semana voy a hablar algunas cosas acerca de la unción, acerca del poder de Dios y algunas cosas que son necesarias en la vida cristiana, porque lo necesitamos, ¿sí? Yo sé que necesitamos la palabra, pero necesitamos al Espíritu también. El Espíritu es quien aviva la palabra de Dios, es quien la hace real. Así que vamos a estar, tenía muchas escrituras, tenía más cosas que ver, pero en realidad creo que se me está acabando el tiempo. La escritura es a Salmo 105, verso 4, la misma: buscad al Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Así que el día de hoy, muchachos, toma un tiempo para hablar con Dios, ahí en un ratito en el que estés sola, en el que estés solo, y habla con Dios y dile: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu poder, yo quiero conocer tu poder, yo quiero conocer lo real, Señor, lo genuino. Y muchachos, déjenme decirles, hay personas que se burlan o juzgan el mover de Dios. Hay personas que juzgan a predicadores que operan en el poder de Dios, en el mover de Dios. A lo mejor algunos de ustedes han visto videos donde alguien mueve así la mano y la gente se cae al piso como dominós. A veces algunos de ellos se quitan la chaqueta y la avientan a alguien y la persona se cae al piso y dicen: no, hombre, eso es pura hipnosis, o es puro, eso no es real. Dios no va a tumbar a nadie, Dios es un Dios de orden. Pero mira, la Biblia dice que Dios, por ejemplo, cuando Juan en el libro Apocalipsis se encontró con el Cristo resucitado, al Jesús que él había visto 40, 50 años antes, y lo vuelve a ver. O sea, dice que vio a uno que era semejante al Hijo del Hombre, semejante al Cristo que él conocía antes, pero mucho más poderoso ahora. Ahora su gloria era evidente y lo que Juan pudo hacer es simplemente caer de rodillas, no pudo hacer otra cosa. Daniel también, cuando se encontró con Dios, dice que se sintió debilitado y que se cayó al piso. Saulo de Tarso, cuando estaba en Hechos capítulo 9, iba acá como el muy macho y todo, yendo para meter en prisión a los hombres y mujeres, arrastrarlos a la cárcel, a los creyentes. Pero cuando se encuentra con Cristo,
y que el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes o dar coces contra el aguijón. Dice que Saulo cae al suelo, dice, perdió su vista temporalmente por haber visto la gloria de Dios. De hecho, yo creo que Dios le tapó los ojos para que no viera tanto y no matarlo en un encuentro de esos. Entonces te digo, el poder de Dios es real. El Señor Jesucristo, cuando estaba siendo aprendido en el huerto de Getsemaní, cuando estaba ahí, vienen los soldados y Jesús les dice, ¿a quién buscan la noche que él iba a ser arrestado, que fue arrestado? Y ellos le dicen, venimos buscando a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice, yo soy. Y en ese momento todos estos soldados, docenas de soldados con armas, con espadas, con armaduras, listos para atacar, listos para matar, listos para hacer lo que tenían que hacer para hacer su trabajo. Todos estos hombres fuertes, ninguno débil entre ellos, se echan para atrás y caen todos al suelo. Imagínate, cuando simplemente con la palabra de Jesús diciendo yo soy, revelando que Él era el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, que Él era el Hashem, que Él era Elohim, que Él era Adonai, que Él era todo el Dios de sus padres y no lo sabían. Les dijo en ese momento, les dice yo soy, y suelta tanto poder su palabra que hombres grandes, fuertes, musculosos caen al suelo como tablas. El poder de Dios es real, la Biblia es real, el Espíritu de Dios es real. La vida de un cristiano es una vida extraordinaria, muchachos. Es diferente a la de cualquier otra persona. Vamos a hacer una oración para terminar y continuaremos este tema también. Vamos a hacer una serie de algunas cosas que tienen que ver con esto. Pero el día de hoy quería hablarte de esto, hambre por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que agites el hambre por Dios en cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. No nada más los que lo escucharon en vivo, sino también los que lo estarán escuchando en el futuro. También oramos por cada uno de ellos, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña. Y hablamos un hambre fuerte por Dios en el nombre de Jesús, que su apetito es despertado. En el nombre de Jesús, que te buscan a ti, Señor, que buscan tu poder, que buscan tu rostro siempre, continuamente, como lo leímos en el libro de Salmos. Te pedimos, Señor, por un avivamiento en la zona de Llano Grande, en el oriente antioqueño. Gracias por un avivamiento, Señor, de norte a sur, de este a oeste, en Colombia, en el nombre de Jesús, en Sudamérica, en Centroamérica. Gracias por un mover de Dios poderoso. Gracias por lo que estás haciendo en Puerta del Cielo. Señor, te pedimos que agites nuestra hambre como iglesia, que no estemos satisfechos con lo que nos has dado. Estamos contentos, agradecidos, Señor, pero te decimos que queremos más. Te lo decimos como pastores, como líderes, como voluntarios, como miembros de Puerta del Cielo. Te decimos, Señor, que queremos más de ti, que queremos una manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Gracias por tocar, por sacudir cada vida, cada persona. Gracias por hacer la diferencia, Señor, en esta congregación. En el nombre de Jesús.